Entonces, pensando un poco en limpio, frente a un determinado estímulo, frente a una determinada situación externa, podemos tener una actitud, ¿sí? Que nos predispone a actuar de una determinada manera frente a esa situación. Esa actitud se compone de tres aspectos, tres componentes, que son un componente conductual, que es la predisposición a actuar, eh, el componente afectivo, que es el sentimiento que está asociado a esa situación, a ese objeto, a esa persona, a ese lugar, y el componente cognitivo, es decir, cuál es la idea que está asociada, ¿sí? Por ejemplo, a ver, muchas veces suele pasar que uno recibe muchísima información a través de los medios o a través de las redes sociales con respecto a determinada situación, ¿sí? En general. A ver, eh, en los medios de comunicación, para citar un ejemplo, y después de ahí pueden ustedes pensar en cualquier otro tipo de situación. En los medios de comunicación muchas veces se desarrollan noticias que tienen que ver con situaciones de inseguridad en algunos lugares específicamente, ¿no es cierto? Entonces uno va incorporando ahí información, tal vez no tan buena, noticias no tan buenas, y las asocia a un determinado lugar. Entonces puedo llegar yo a tener la idea o formarme la idea que un determinado lugar X, provincia, ciudad, ustedes pongan el nombre, es peligroso, ¿sí? Es peligroso para estar o para ir o para vivir. Entonces me formo esa idea, y esa idea va a sustentar o se va a vincular con algún componente afectivo en relación a ese lugar. Entonces yo digo, determinado lugar, determinado barrio, determinada ciudad, determinado sector de la ciudad es peligroso. Esa idea va a generar en mí una actitud de cautela, ¿sí? De cuidado, de evitación, para decir de alguna manera, ¿sí? Entonces tal vez se asocie con una emoción de temor, de miedo. ¿Mm? Y en el componente conductual, la tendencia, ¿cuál va a ser? Una tendencia negativa, es decir, una tendencia que a mí me va a llevar a expresar algún juicio de valor negativo hacia ese lugar, y tal vez incluso hasta alguna conducta evitativa, ¿no es cierto? Entonces, evitar ir hacia determinado lugar, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo pasa con las personas, lo mismo pasa con determinados grupos, es decir, a veces nosotros nos formamos alguna idea, algún concepto, alguna creencia con determinada persona, hacia determinada persona, y ese componente cognitivo, ese concepto que nosotros tenemos va a determinar nuestra actitud frente a eso, ¿no es cierto? Frente a esa persona. Entonces, acá ya les estoy dando la pista de cómo será posible o cómo puede llegar a ser posible un cambio, una modificación en la actitud. Para modificar la actitud de una persona hay que atacar el componente cognitivo, es decir, hay que ver de influir sobre ese componente cognitivo, ese pensamiento, esa creencia que tiene, que sustenta la actitud. Trabajando sobre esa creencia, uno puede llegar a modificar la actitud y la conducta de la persona. Fíjense qué es lo que hace la publicidad. Trabaja sobre nuestros componentes cognitivos y afectivos, ¿sí? Es decir, nos brinda determinada información y nos brinda determinada sensación o emoción, nos conecta con una determinada emoción favorable para generar un cambio en la actitud, o un cambio en la conducta. ¿Mm? Comprar tal marca en vez de comprar tal otra, por ejemplo, ¿sí? Bien. ¿Cómo se forman las actitudes? Bueno, hay diferentes explicaciones, ¿sí? Hay una explicación conductista que habla de que las actitudes se van formando en función de los estímulos que nosotros recibimos del medio ambiente, del entorno, es decir, de nuestras experiencias. ¿Mm? Es decir, experiencias negativas van a dar lugar a actitudes tal vez no tan favorables o no tan positivas a esa situación, ¿no es cierto? Es decir, si de repente yo he tenido una mala experiencia en
un determinado colegio, tal vez mi actitud hacia ese colegio o mi valoración hacia ese colegio no sea tan buena. O si he tenido una mala experiencia en lo que es, no sé, un determinado trabajo, capaz que incluso hasta me queda como aprendizaje o me queda como componente cognitivo, como creencia que no sirvo para determinado trabajo, o que no soy útil, o que soy incompetente. Entonces, hay muchas actitudes que uno puede formarse incluso hacia sí mismo, dependiendo de los aprendizajes que tuvo en función de los estímulos que recibió también, ¿no es cierto? Conductismo operante. El conductismo operante hace referencia a que hay muchas de las actitudes, muchas de las conductas que nosotros incorporamos en función de un refuerzo positivo o negativo, es decir, un premio o un castigo. Fíjense que hay algunas actitudes que nosotros tenemos y conductas que nosotros tenemos y que persiguen de alguna manera la obtención de algún premio, de algún beneficio, de algún reconocimiento. Y el aprendizaje vicario es la incorporación de actitudes por la influencia de otros o como resultado de la imitación de otras personas o de otras figuras representativas. Entonces, por ejemplo, dentro del ámbito familiar, a partir de la influencia que puedan llegar a tener mis padres, puedo incorporar determinadas actitudes hacia diferentes situaciones, diferentes personas, objetos, ¿sí?, de la vida cotidiana. Si, por ejemplo, mis padres han tenido una actitud favorable a lo que es el trabajo o al sacrificio, entonces de alguna manera esa actitud puede pasar a formar parte de mi escala de valores si es que genera una influencia o si es que se genera una influencia de parte de la figura de los padres hacia mi persona, ¿sí? La explicación funcionalista habla de que las actitudes cumplen determinada función para nuestra vida, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a pasar un poquito más rápido porque es una explicación anexa y habla de que hay 4 tipos de funciones: función instrumental o adaptativa, es decir, son aquellas actitudes que nos sirven para adaptarnos al entorno. Por ejemplo, vivimos en un entorno o en un contexto en donde muchas veces prevalece algo que se denomina meritocracia, es decir, vivimos en un contexto en donde la competencia y el buscar méritos para obtener mejores beneficios o mejores resultados y muchas veces a costa de otros, se impone como modelo de conducta, ¿sí? Entonces la competitividad como modelo de conducta. Y muchas veces las personas, para poder adaptarse a ese entorno o a ese contexto, asumen ese tipo de actitud. Entonces hay personas que de repente nunca en su vida han sido mezquinas, ni competitivas, ni malintencionadas, y de repente dentro de un contexto que es así o dentro de un entorno que es así, buscan adaptarse, amoldarse a la situación y en algunos casos incluso hasta asumir ese tipo de actitudes, ¿no es cierto?, de competitividad, para citar un ejemplo. Función defensiva del yo. La actitud muchas veces tiene ese propósito: defender nuestro estado, defender nuestros recursos internos, defender nuestra identidad o nuestra integridad, y en función de eso la actitud tiene esa función defensiva. Función expresiva de la autorrealización. Las actitudes que nosotros tenemos de alguna manera representan nuestros valores, y nuestros valores son aquellos principios que nosotros profesamos y que de alguna manera marcan la pauta de hacia dónde vamos, cuáles son nuestros objetivos vitales, cuál es nuestra idea de realización personal. Y por último, la función de economía cognoscitiva.
las actitudes tienen ese propósito también. Ahorrarnos tiempo, ahorrarnos energía al momento de adecuarnos a una determinada situación social, por ejemplo. Cuando nosotros vamos a un nuevo trabajo, ¿sí? Se activan una serie de expectativas. Piensen ustedes en el primer día de colegio, en el primer día de terciario, en el primer día de universidad o en el primer día de trabajo. Cuando uno se tiene que presentar al primer día de trabajo, en efecto hay una serie de expectativas que se activan de parte de uno, con temores, ansiedades, preocupaciones, esperanzas, ilusiones, un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando uno es nuevo en algún lugar, ¿cuál es el principal desafío? Adaptarse. Adaptarse lo más rápido que pueda. Y para poder adaptarse lo más rápido que pueda, uno tiene que tratar de ahorrar determinados pasos, ¿no es cierto?, para ahorrar tiempo y recursos. Entonces, las actitudes que nosotros ya tenemos nos brindan de alguna manera alguna herramienta o algún conocimiento previo que nos puede ayudar a adaptarnos a un entorno. Entonces, por ejemplo, si yo tengo algún conocimiento acerca de cómo es la empresa a la que yo voy a ir a trabajar, entonces de alguna manera ese conocimiento me sirve a mí de base como para yo adecuar la actitud que voy a tener frente a esa empresa, ¿no es cierto? Si yo sé que es una empresa familiar, una empresa seria, una empresa con determinados protocolos, entonces mi actitud frente a esa situación va a tratar de reflejar un poco ese conocimiento, ¿no es cierto? Entonces trataré de ser lo más formal posible, lo más respetuoso, lo más discreto, bueno, como para tener un principio, una primera impresión o un ingreso lo más favorable posible, ¿no es cierto? Bien. Factores del cambio de actitud. Bueno, acá tenemos un espacio de la materia que es fundamental. Los factores del cambio de la actitud. Yo le decía, bueno, el propósito de esta unidad no solamente es conocer en qué consisten las actitudes o qué son las actitudes, sino también tener alguna idea acerca de cómo las actitudes se pueden ir modificando y cómo de repente podemos generar algún efecto persuasivo o de influencia positiva frente a los demás. Pues bien, nosotros tenemos que pensar en el cambio de las actitudes como un ejercicio de persuasión o de influencia. Y aquí este término persuasión o influencia nos transmite o nos remite a un concepto que tiene que ver con la comunicación. Nuestras conductas, ya sean nuestras palabras, lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos, pueden influir en los demás. En ese punto nuestras conductas se transforman en un mensaje, ¿sí? Se transforman en un mensaje. Por más que nosotros no tengamos la intención de transmitir ese mensaje, en efecto lo hacemos. Por ejemplo, a mí me puede gustar, por ejemplo, vestirme con un determinado estilo, supóngase un estilo de vestimenta formal, pero lo hago por un gusto personal, ¿sí? Sin embargo, esa conducta, que puede llegar a ser una conducta muy cotidiana, muy particular de cada uno, puede generar una influencia en otro, en el sentido de que otras personas pueden decir, bueno, a ver, esta persona se viste formal, de camisa, corbata, saco, entonces es una persona formal, de repente yo tengo que asumir una conducta formal o respetuosa, ¿sí? Entonces, bueno, nuestra vestimenta muchas veces transmite algo, un mensaje que a veces capaz que no es nuestra intención hacerlo, pero bueno, es un mensaje al fin. Entonces, la capacidad de influir sobre otros va a depender del mensaje que nosotros transmitamos a través de nuestros actos y a través de nuestras palabras, ¿sí? Entonces hay 3 factores del cambio de actitud que lo vamos a ver en la próxima presentación.